Hola, pues aquí estamos otra vez en el tintero con este derroche de conocimiento tan alegre que nos encanta compartir sobre literatura. Esta tardecita rica ya de viernes de casi mitad del primer mes del año, pues estamos compartiendo con la escritora Alejandra Zaragoza Serrano, que bueno, pues se ha ganado varios premios. Es una escritora y lectora de corazón, de hueso colorado así, pero de entraña y de médula. Y bueno, ella nos va a presentar este taller de cuento hispanoamericano, donde además de conocer a muchos escritores de habla hispana, obviamente, ella nos va a ir guiando para tener nuestro personal proceso creativo, porque vamos a tomar elementos de estos cuentos para poderlos aplicar a nuestros propios textos e historias. Entonces, pues aquí le doy la palabra a Ale y la bienvenida a Blanca, y quien guste comentar, dudas, lo que sea, comentarios, pues ahí los estaremos siguiendo también en Facebook. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nadia, Blanca. Sí, pues quería hablarles primero un poquito en qué van a consistir las sesiones de este taller. Pues van a ser 8 sesiones. En las 8 sesiones vamos a hablar sobre, como lo dice el nombre, sobre escritores hispanoamericanos. Los autores que se van a abordar van a ser Amparo Dávila, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, García Márquez, Dario y Carlos Fuentes. Y la idea es que estos cuentos los vayamos leyendo a lo largo de las clases y los vayamos analizando. Lo que vamos a analizar de estos cuentos es su ambientación, la tensión narrativa que hay en ellos, una cosa muy importante que es cómo comienzan esos cuentos. Siempre la primera frase con la que inicia un texto narrativo es muy importante porque casi es a partir de ahí cuando el lector va a decidir si seguir leyendo nuestro cuento, nuestra novela, etcétera. También se van a analizar los diálogos de estos cuentos. Se va a analizar los finales, cómo hacen estos autores para cerrar. Y la verosimilitud, con qué elementos ellos construyen la verosimilitud en el texto narrativo. Y pues bueno, va a constar de 8 clases. La primera clase va a ser completamente teórica, que es en donde vamos a ver algo de teoría sobre ambientación, tensión narrativa, primera frase, diálogos, última frase y verosimilar. Posteriormente, vamos a estar dejando la tarea de que se lea un cuento de Amparo Dávila, Tiempo destrozado. Los alumnos lo van a leer en su casa y van a identificar estos elementos, los diálogos, cómo los hacen estos autores, la última frase, la primera frase, los elementos de verosimilitud que utilizan. Y pues cada clase se va a estar revisando un ejercicio que va a ir haciendo el alumno. Por ejemplo, el primero va a ser de ambientación, con los elementos que vamos a estar dando de teoría y los que ya se van a estar leyendo en los cuentos, pues se van a ir haciendo estos ejercicios y se van a ir revisando. La idea es que al final del taller, pues el alumno ya tenga idea de cómo revisar sus textos y cómo ir aplicando todos estos elementos. El día de hoy lo que quiero hacer es dar un poco de esta teoría, que es de ambientación, la tensión narrativa y las primeras frases. Igual lo que quería pedirle a Blanca es que nos hablara un poco sobre sobre su cuento favorito, por ejemplo, ella qué es lo que le gusta en un cuento. ¿Qué es lo que a mí me gusta en un cuento? Mira, sí. Yo recuerdo mucho, le voy a ponerle esto un poquito mudo. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Mudo, silencio. Ya, porque están llegando notificaciones. Yo recuerdo mucho, bueno, para empezar,
yo desde muy niña, lo primero que yo escuché, sin que mi padre los leyera, eran cuentos, la fantasía, cómo iba hilando un cuento con otro, que Juan sin miedo, bueno, me contaba muchos cuentos, muchísimos cuentos. Yo no sé de dónde los sacaba él, porque él no sabe leer ni escribir, pues poco, yo no entendía cómo. Hoy, después crecí, ya recuerdo que yo trabajaba en una librería y conocí un libro que se llama Las Mil y Una Noches. Entonces yo no eran los mismos cuentos, pero yo vi que en esos cuentos eran muy parecidos a los que mi padre me contaba. Son muy fantasiosos porque son héroes normales, que el que roba al rico para darle al pobre, eso era de lo que mi padre me contaba. Entonces los cuentos que a mí me gustan, o que me llaman la atención, es ese tipo de cuentos de fantasía, que a lo mejor no son tan de la realidad, pero pues que te hacen volar. No sé, toda mi vida he soñado que vuelo y no tengo alas. Entonces, he soñado que voy a otros lugares y no conozco esos lugares, o veo otras gentes y no sé quiénes son. Entonces, yo creo que la fantasía son los cuentos que a mí me gustan, los que hablan, los que tienen algo de fantasía, de irreal o de ilógica. O sea, un pollito no habla, una, una mariposa tampoco, y sin embargo, pues, en los cuentos que a mí me gustan, que tengan voz, pensamiento y vida propia, autónoma, los animales, pues, son los que a mí me gustan. Son muy, a lo mejor muy infantiles, pero me gustan. De alguna escritora así en particular, pues no recuerdo ahorita ninguno. Muchas gracias, Blanca. Sí, pues ya me comentaste que especialmente Las Mil y Una Noches. Sí, pues es que ese lo leí, Sí, creo que cuando estaba en la librería. Lo leí. De hecho, por ahí lo tengo ya bien deshojado, porque eso yo creo que tengo como más de 30 años o 30 años que lo leí. De Editorial Porrúa, por cierto, recuerdo. qué padre, Blanca. Sí, creo que sobre todo estos cuentos como de fantasía, precisamente sí se tiene que poner un especial cuidado porque pues precisamente como la palabra lo dice, no es fantasía y las personas que lo escriben, ahora sí como tú dices, tienen que hacer que uno se la crea, que a pesar de que sea fantasía y que haya personajes que vuelen, pues tienen que agarrar elementos para que aún así nosotros nos metamos y vivamos esas historias. Y justamente también de este taller ese es el fin, ¿no? Que logremos que el autor, que el lector se crea nuestras historias y poder hacerlo sentir eso que tú nos estás diciendo, Blanca. Bueno, muchas gracias, Blanca. Vamos a comenzar a proyectar la presentación para comenzar con los temas. Gracias. Sí. Ahí voy, Ale. Nadia, Oye, se sí me está hace bien, no te preocupes, gracias. sí, gracias a ti. Se me hace padrísima la pregunta que lanzas, porque a veces no sabemos con exactitud por qué nos gusta un cuento, o por qué nos gusta un poema, o una novela, o hasta una película, una canción. Y si hacemos el análisis, que es lo que propone tu taller, esos elementos los podemos usar para nuestro trabajo. Y bueno, o sea, tomando ese reto, por ejemplo, yo te contestaría que a mí los cuentos de Julio Cortázar me encantan. Me encantan también los de Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, tienen muchísimo que dar. Hay una autora que aquí la tengo, que no es muy conocida, esta mujer. Tiene una fuerza en la palabra, igual se las comparto. Nélida Piñón, que fue ganadora del Juan Rulfo, y pues también es una mujer de habla hispana buenísima. Y lo que me gusta es eso, que te agarran y no te sueltan, o sea, te agarran como lector por medio de los sentidos, de las atmósferas, de los personajes también creados. Me creo en las historias, o sea, me meto ahí. Cuando leí Axolotl de Julio Cortázar, estaba impactadísima, o sea, para mí el personaje es Julio Cortázar, o
sea, no puedo imaginarme que no lo sea. Y siempre me he imaginado así el cuento, igual estoy equivocada o tengo toda la razón, ¿no? Porque él tiene esta fascinación con los axolotl y luego de repente se vuelve kafkiano, ¿no? De repente hay una metamorfosis ahí que ni siquiera es un spoiler lo que les estoy diciendo, porque en el primer párrafo Cortázar nos dice, fui a ver los no sé qué, los axolotl, y ahora soy un axolotl. Y tú sigues leyendo el cuento y sigues leyendo el cuento y hasta se te olvida que te dio el spoiler de tan bien escrito que está. Entonces, te crees la historia, te metes a ella y el tiempo para, ¿no? O sea, el mundo se detiene porque estás metidazo en la literatura, que es este proceso íntimo, maravilloso de estar contigo mismo y con tu imaginación y los personajes los tienes al lado, los escuchas respirar, los hueles y pues vamos a aprender mucho contigo y ya después de este rollazo les pongo la super presentación de Ale. Aquí está. Muy bien, igual pues la introducción la vamos a comenzar la siguiente clase. Ahorita me gustaría que nos fuéramos directamente a lo que viene de la ambientación. Bueno, estos son los temas que se tenía planeado que se dieran el día de hoy. Esperemos que los podamos terminar, si no igual la siguiente clase seguiríamos exponiéndolos. Igual puedes, siguiente diapositiva, Nadia, por favor. Ajá. Vamos a comenzar hablando sobre ambientación y aquí nos dice que todas las historias ocurren en algún momento. Es un error de principiante dejar de lado la ambientación para centrarse únicamente en la trama o en los personajes. Vamos a la siguiente, porfa, Nadia. Y pues sí, aquí básicamente también lo que nos dice es que cuando no situamos nuestra historia en algún lugar concreto, aquí pues puede ser un sitio concreto, ya sea una habitación, un país, un estado, y aquí puede ser que exista o no exista, porque ha habido muchos escritores que inventan un pueblo, ¿no? Como García Márquez con Macondo, William Faulkner también hizo su propio pueblo para ahí llevar a cabo sus historias. Juan Carlos Onetti también tiene su propio pueblo para desarrollar sus historias, ¿no? Aquí lo importante es que realmente cuando vamos a contar una historia, sí situemos al lector en un lugar, al personaje en un lugar, porque pues o si no, bueno, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que he leído cuentos y siento que pues no me la creo realmente que esa historia esté sucediendo porque siento que el personaje está en ningún lado. Y por eso es muy importante mencionar y hacer sector el lugar en el que se encuentra nuestro personaje. Pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Y aquí esta diapositiva nos dice pues que no es lo mismo cómo se va a comportar una persona que tiene su habitación llena de pósters con 40 años y que otro personaje que tiene una escopeta colgada en la chimenea. Y el espacio como el tiempo es una dimensión esencial en el texto narrativo. Su construcción nos ayudará a dar verosimilitud y credibilidad a nuestra historia. Hará que el carácter de los personajes se complete sin resultar explicativos y en ocasiones será el que provoque el conflicto. Aquí esto es muy importante porque todos estos elementos, la ambientación, la tensión narrativa, los diálogos es lo que nos va a ayudar a dar la verosimilitud a nuestro cuento. Porque finalmente estamos buscando contar una historia, pero que el lector se crea lo que nosotros le estamos intentando contar, porque así podemos crear una historia súper fantástica, ¿no? Que, por ejemplo, puedo decir, no, pues de personajes que vuelan, como lo que hace rato nos comentaba Estela, pero si no hago que mi lector se la
pues no va a servir de mucho. Nos vamos a la siguiente, Nadia. Ahorita vamos a hablar sobre el espacio narrativo, la ambientación y la atmósfera, que pues los tres son distintas. El espacio narrativo, pues como la palabra nos lo dice, es precisamente el lugar en el que se desarrollan los hechos, el lugar físico. Y ahí mismo nos dice aquí en el texto, puede ser real o imaginario, o podemos estar hablando de una época, de un día en concreto, del clima, de la estación. Y la ambientación, pues es una cuestión más subjetiva. Ya depende de cómo se siente el personaje dentro de ese espacio narrativo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el personaje esté más adelante también está el ejemplo, que el personaje llegue a una casa que está llena de santos, ¿no? Pero puede que el personaje está muy feliz, muy espiritual de estar en ese lugar. O puede que el personaje llegue a ese lugar y se asuste. Pues ahí ya la ambientación nos va a estar dando pues algo completamente distinto respecto al espacio narrativo. Y bueno, pues el espacio narrativo, si juntamos la ambientación con el espacio narrativo, o sea, cómo se siente el personaje frente a este contexto, es lo que nos va a dar la atmósfera de nuestro relato. Pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Y pues aquí tenemos las funciones del espacio en el relato. Y la primera función del espacio pues es ambientar, que es la función más habitual, la más básica, la que siempre desempeñará la función de otorgarnos un mapa de coordenadas de la historia que queremos contar, lo que ahorita ya vimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra función del espacio es la de caracterizar personajes. El espacio nos va a ayudar a definir o concretar un personaje sin necesidad de recurrir a la descripción física directa. Es el ejemplo que ahorita vimos, ¿no? De que si depende de, por ejemplo, cómo describe la habitación del personaje. Si dices, no, pues el personaje tenía una habitación que tenía todo tirado, que tenía descuidada, que tenía extendida de la cama, etcétera, va a ser distinto a que digas que el personaje era súper puro y que todo lo tenía en orden y todo lo tenía acomodado, ¿no? Eso también nos va a ayudar a ir caracterizando a nuestro personaje, el hablar sobre su entorno. Y acá también nos habla sobre que nos sirve para generar conflicto, ese espacio. Eso es cuando el personaje se encuentra en conflicto con el lugar. Cuando el personaje, o mejor dicho, el deseo del personaje choca contra el espacio, sea porque representa una fuerza poderosa de la naturaleza, sea porque es un espacio desconocido o por ironía dramática, se genera un conflicto narrativo. En estos casos el espacio funcionará como antagónico, pues se opone directamente a la consecución del deseo del protagonista. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí hay una cuestión muy importante, que para crear atmósferas es recomendable hacer uso de las palabras asociadas a su sentimiento o sensación al que apuntar. Por ejemplo, aquí nos habla sobre los cuentos de terror, ¿no? Que a veces se ambientan en bosques y si queremos crear, depende de la sensación que queramos crear en el lector. Podemos hablar sobre ruidos de animales extraños, salvajes, crujidos, humedad, podredumbre, murciélagos, etcétera. Dentro, por ejemplo, aquí del bosque, ¿no? Pero si en cambio no queremos dar esa sensación, pues podemos hablar del bosque y a lo mejor de otro tipo de animalitos, podemos hablar del sol, podemos hablar de las mariposas, etcétera. Y pues aquí ya sería otra la atmósfera que crearíamos, aunque sea el mismo espacio narrativo. Y por último, esto es muy importante, que no debemos olvidarnos de usar los 5 sentidos cuando vamos a crear nuestra ambientación. Por ejemplo, a mí
un sentido que de repente yo no tomaba mucho en cuenta, el del olfato, ¿no? Y pues no es lo mismo hablar sobre un árbol que describir, por ejemplo, su olor, porque automáticamente van a estar entrando también en el lector todos esos sentidos, sino únicamente el de la vista. Y por eso sí es muy importante utilizarlos todos. Pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Igual, Blanca, no sé si tú tengas alguna duda sobre todo esto que acabo de hablar. No, pues voy descubriendo que para escribir un cuento, pues tienes que buscar, tiene todo un proceso, nadie inventó el cuento de decir este es un cuento, sino que el que lo inventó, el que lo escribió, los estudiosos de este tema saben cuál es el proceso y pues es lo que tú nos estás dando a conocer, cómo hablas del ambiente, de los personajes, de las palabras, de los sentidos, pues porque creo que eso es muy importante, ¿no? Yo lo estoy ahorita Sí, leyendo y oyéndote y, y yo me doy cuenta, o sea, yo no soy mucho de escribir cuento, pero pues así como me gusta oírlos o leerlos o verlos en teatro, pero nunca, no es de escribir cuento, pero es importante y es muy interesante cómo el escritor tiene que hacerse de muchos elementos para poder plasmar con su pluma pues toda una historia. bueno, que aquí también es muy importante, o sea, que a lo mejor uno de repente ve como toda esta teoría y se asusta, ¿no? Pero no, y de hecho tampoco es como que la finalidad del taller, más bien la finalidad es que nos hagamos conscientes de estos elementos, porque regularmente uno pues escribe de forma más fluida, ¿no? Dice, no, pues voy a escribir un cuento y nos ponemos a escribirlo. Realmente no es necesario que cuando lo escribamos pensando en todo esto. Más bien la intención del taller es que escribamos el cuento y una vez que lo escribamos, nos pongamos a analizar todos estos aspectos, ¿no? Como el de la ambientación, leer el cuento que ya escribimos y decir, a ver, ¿realmente estoy describiendo bien el lugar en el que están situados mis personajes? Y ya decir, no, es que no estoy siendo exacto, entonces voy a ser exacto. La atención narrativa, es decir, a ver, mi cuento tiene que llevar atención narrativa, realmente lo estoy haciendo bien, y a partir de ahí analizar nuestro cuento y tratar de, pues, escribirlo lo mejor posible, ¿no? Pero no es una fórmula también de llevar así de ambientación, así de atención narrativa, y así tiene que estar escrito, ¿no? Pues de hecho es muy, muy libre la forma en que escribimos cuento, pero aquí lo importante, pues sí, es que analicemos la forma en que estos escritores, pues lo hicieron, para que nosotros tratemos de, no de copiar, pues, sino más bien de analizar pues la forma en que ellos lo escribieron, ¿no? Pero no, la Pues idea no es asustar, la idea no es asustar con toda esta teoría, más bien que al final de la escritura del cuento, sí, Blanca, dime. yo creo que, o sea, no es para asustarte. Mira, yo ahorita estaba pensando, es como cuando tú sabes cocinar, por ejemplo, unas albóndigas y tú sabes cuál es el proceso de hacer las albóndigas. Y un día haces albóndigas y estás aprendiendo a hacerlas y te saben más o menos, dices, ay, no, pues como que le faltó algo. Entonces, conforme vas aplicando tu receta, muchas veces llega un momento que dices, ay, cabrón, ahora me quedaron bien chingonas, están bien sabrosas. Y yo considero que escribir este tipo de cuentos, narrativa, lo que sea, pues, que sea un escrito más largo, tiene esa receta o es ese proceso que tú nos estás enseñando. No nos asusta, bueno, a mí no me asusta, pero, o sea, Uh-huh. sí lo ves como que, cabrón, pues si tiene su método, su forma, su manera, sus ingredientes para llegar a escribir un cuento, o sea, porque así lo veo, pues, creo.
A lo mejor la comparación es algo graciosa, chistosa, no sé, pero ahorita así lo estaba viendo, digo, es como cuando haces cocina, llega un momento en que ya No, no, sí. te sale así, pues Y también llega un momento en que ya ni siquiera estás viendo los ingredientes, ¿no? Como que ya te sale. Y yo creo que es igual con el cuento en cualquier otro género, que ya después se hace inconsciente y ya incluyes todo eso sin estarlo pensando. Ya pues sí fluye tu escritura. Pero para mí sí es muy importante al principio cuando empezamos a escribir, pues ser conscientes más o menos de esto como para que no se nos vaya y para que podamos hacer un buen trabajo, ¿no? muy bien. Gracias, Blanca. De nada. Continuamos, Nari. Bueno, y ahora voy a hablar un poco sobre la tensión narrativa, que también es, pues, de las cuestiones más importantes también en una novela. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues sí, aquí nos dice que para que un texto funcione y tenga fluidez, se necesarias ciertas técnicas que ayuden a tensionar la historia, que estas técnicas se conocen como estrategias narrativas. Generan una tensión narrativa, lo que vendría a ser lo mismo, una cierta afluencia del texto para conducirlo hacia el final, una cierta capacidad de embaucar, si se quiere decir. Pasamos a la siguiente. ¿Y cuál es el principio fundamental de estas estrategias de tensión narrativa? Que todas se basan en generar preguntas y posponer respuestas, lo que alienta al lector en un avance continuado para el texto en su necesidad de querer saber. Y pues yo creo que ahorita eso lo podemos ver muy bien de la activa, por ejemplo, en las series de Netflix, ¿no? No sé si les ha pasado que estamos viendo una serie y pues ellos saben muy bien cómo crear esta tensión narrativa, porque tanto el principio como el final en estas series es muy importante, porque principalmente el final, porque exactamente te dejan en esta tensión de querer continuar y continuar con el siguiente capítulo, pues para que termine súper rápido sus series. Y igual es con un cuento es un poco menos probable que puedas hacer esta tensión, principalmente porque pues es un texto corto, ¿no? Las novelas sí es más común, son capítulos y sí es importante sacando eso, de capítulo a capítulo vayas logrando crear tensión para que el lector no se detenga y continúe con el siguiente capítulo y con el siguiente y con el siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Nadia. Y pues aquí tenemos las estrategias de tensión dramática, tenemos expectativas violentas y aquí que es el modo más efectivo de generar tensión y es poner que nuestro personaje realmente esté corrido real. A lo mejor puede ser que lo están persiguiendo y él no se da cuenta, ¿no? Y aquí podría ser algo que verdaderamente puede pensar, o una enfermedad inclusive, ¿no? Que nuestro personaje tiene una enfermedad, no sabemos si se va a salvar. Y pues aquí nuestro lector también va a estar con ese suspenso de pensar qué va a ser de ese personaje. La siguiente estrategia para crear tensión es tenso en grado cero, que es que aparezca un arma dentro de la historia. Y también esa es una forma muy común, ¿no? Porque como les comentaba en películas o series, en el momento que vemos que una de las personas tiene un arma, pues la tensión arranca, ¿no? Pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Y aquí es suspenso situacional. Y aquí nos dice, muchas veces el susto proviene más que de una situación generada por los personajes de la coyuntura en que estos se encuentran. Si comenzamos una historia con un personaje, bueno, aquí nos dan algunos ejemplos de estos personajes que nos dan. Yo quiero tomar el de cuento, en el puente de Río de Ambrosio,
Este cuento comienza cuando están a punto de colgar a este personaje en una soga, ¿no? Así comienza nuestra historia, como quien dice, comienza con el final. De hecho, ese cuento es muy peculiar porque el cuento comienza cuando van a colgar al personaje de esta soga, después vemos que el personaje se escapa, que empieza a correr, que empieza a recordar su vida. No, aquí igual el personaje sí están ahorcándolo, ¿no? Porque realmente todo lo imaginó en un segundo, imaginó que se escapaba, imaginó corriendo por el bosque, pero en realidad solamente fue un segundo el que lo colgaron y entre que imaginó todo esto, y pues es una muy buena forma también de crear suspenso, que el personaje se encuentre pues en situación. La siguiente, Nadia, por favor. Aquí es suspenso extraescénico y la verdad me llamó muchísimo la atención porque es un suspenso muy psicológico y psicológico de los personajes. Sí me gustaría leerles el ejemplo que es del relato Miedo en la escala del italiano Bussati, y nos dice que en este texto la alta burguesía de Milán asiste a una representación en la ópera y de repente escuchan ruido en el exterior. Creen que el pueblo se ha sublevado y que ellos sienten la ópera sitiada, saben que serán ajusticiados por los dispendidos. Sienten sitiada y saben que serán ajusticiados por los dispendidos cometidos que han obligado al pueblo a una vida miserable. Un miedo cerval se apodera de ellos e inicia la construcción de barricadas y mismos defensivos. Pero al salir de la ópera, sin embargo, solo ven la plaza desierta y una escalinata vacía. No hay nadie afuera y por tanto todo lo han imaginado y el terror lo ha producido profundo sentimiento de culpa. Y pues sí, aquí pues los personajes se crearon ellos solitos toda su tensión, ¿no? Se imaginaron que el pueblo les iba a hacer algo por todo lo que ellos le habían hecho al pueblo, pero al final cuando salieron, pues no había nada de esto. Vamos a la siguiente, Nadia, por favor. Otra forma es la más común, que es la intriga, que es cuando nos ocultan información. Y pues aquí puede ser que o nos oculten información a nosotros o le oculten información a los personajes. Puede que nosotros ya sepamos quién es el asesino, pero los personajes todavía no lo sepan. Entonces, durante toda la historia, nosotros ya sabemos y estamos viendo cómo el personaje está muy cerca del asesino y pues él no lo sabe, ¿no? Y eso mantiene en tensión. O puede que los personajes ya lo sepan y a nosotros no nos estén dando toda la información y nos la vayan dosificando para ir creando esta intriga. Pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Y pues la siguiente también es una muy común, ¿no? Que es la pulsión sexual, que aquí regularmente pues se da como en, no sé, a lo mejor en novelas eróticas o novelas más románticas, ¿no? En donde sale como romances y ya aquí es en donde entraría nuestro drama, ¿no? De saber qué va a pasar, si la parejita se va a quedar junta y todo esto. Y pasamos a la siguiente, Nadia, por favor. Y aquí esta también es muy interesante, es la ambigüedad narrativa, que consiste en plantearle al lector interrogantes que tienen que ver con una interpretación del texto. Pasamos a la siguiente, por favor, Nadia. Aquí nos ponen un ejemplo de una novela que se llama Otra vuelta de tuerca. Igual no sé si alguien de ustedes la haya leído.
Es una novela muy padre en la que una institutriz se va a cuidar a 2 niños al campo, pero aquí nos hacen dudar como de la salud de la institutriz, pero el autor nunca es claro exactamente lo que hace, ambigüedad. De pronto pensamos que la institutriz está loca porque te lo deja entrever el autor, y después pensamos que los niños son malos porque también te lo deja entrever el autor, pero nunca es claro al respecto. Inclusive al final de la novela ocurre por ahí un asesinato y realmente nunca sabemos inclusive si realmente ocurrió el asesinato o si solo estaba en la imaginación de la institutriz, ¿no? Porque pues todo es ambiguo. Y también es una forma de crear tensión que vaya haciendo esto, que diga, pero a la vez no diga. Pues sí, ¿no? Que no ponga ninguno ni como el bueno ni como el malo, solo los ponga sus defectos y con sus virtudes a los personajes. Y esta es una de las formas que me parecen más interesantes de crear la tensión narrativa. Pasamos a la siguiente área, por favor. Y aquí dice fijar un norte o medio, pues aquí simplemente que el personaje esté buscando algo, por ejemplo, puede ser, no sé, que esté buscando a su madre, que no la ve desde hace mucho tiempo, que esté buscando, no sé, al amor de su vida, ¿no? Y queremos ver si lo va a encontrar. Es muy, muy, muy simple, pero también es una forma de atención porque ya nos mantiene a los lectores concentrados en ese punto y con ganas de seguir leyendo. Pasamos a la siguiente. Y pues la atmósfera, que también fue algo que ya vimos en la ambientación, pero como les comentaba, a fin de todos estos elementos nos van a servir también para crear la verosimilitud. Y nos dice que también la atmósfera por la que los personajes ayudan a generar tensión en el texto. Y este es el caso de gran parte de la literatura de terror y misterio, pues que es para muy importante la atmósfera, ¿no? Como que nos van describiendo un bosque y puede que escuchen un ruido extraño y que piensan que vienen siguiéndolos o que realmente vengan siguiéndolos. Y pues también es una forma de tensión por medio de la descripción del lugar en el que se encuentran. Pasamos de por favor. Y pues aquí yo creo que voy a hablar un poco sobre la primera frase y las otras las dejamos para la otra clase. Pasamos a la siguiente, por favor, Nadia. Espérame poquito porque ya no supe cuál. Bueno, hasta ahorita yo creo que haciendo como una recapitulación, Ale, esta presentación de tu programa me parece exquisita, está completísima y vaya que hay un montón de ingredientes para que las albóndigas nos salgan más buenas cada vez. Igual, si quieres con esta hora de transmisión, ya yo creo que podría ser suficiente, si te parece bien, para que pues dejemos picados a los posibles candidatos a ingresar a este taller y que también no se sientan saturados de tantos conceptos. Información, sí. Sí, es que todos y cada uno están buenísimos, o sea, para mí que cada concepto casi podría ser una clase y este taller de cuento hispanoamericano puede tener 2, 3 módulos, Ale, estoy viendo que estás rebasando mis expectativas, ese conocimiento que has recapitulado está increíble y de verdad te felicito. Estamos pues aquí en el Tintero incursionando con la Escuela de Escritores que, aunque desde su fundación en el 2014 el Tintero buscó apoyo de madrinas, de padrinos literarios ya con amplia trayectoria, pues ahora estamos abriendo los espacios también a profesores nuevos como tú que ya tienen su experiencia, su tiempo impartiendo clases, pero que pues todavía seguían como familia literaria, pero también ahora están como líderes en
pues en esta fraternidad que estamos presentando. Y si tú quieres, bueno, pues voy a checar si hay comentarios en redes y mientras tanto puedes ir cerrando, o si tú quisieras lanzar un pequeño ejercicio para que también sepan que la práctica va a ir de la mano con el taller, lo dejo a tu discernimiento, Sí, Ale. sí, de hecho sí hay un ejercicio, venía al final de la presentación y como les comentaba, que aquí la idea es que vayamos analizando estos autores latinoamericanos. El ejercicio era, pues, en primer lugar, leer el cuento de Amparo Dávila, Tiempo Destrozado, y ahí identificar, pues, por lo pronto, los dos temas que vimos hoy, ¿no? La ambientación y la tensión narrativa. Ver la forma, tratar de identificar la forma en que esta autora crea tensión y la forma en que genera este ambiente, ¿no? ¿Qué espacio narrativo es el que ella elige? ¿De qué forma, con qué palabras lo va ambientando? Y también otro ejercicio era que describamos la habitación del personaje, que hagamos la descripción de su habitación y que pensemos qué es lo que queremos que nuestro lector intuya al leer la descripción de la habitación de este personaje. Puede ser, como vimos en los ejemplos, puede ser una habitación que esté súper ordenada, o como decía, ¿no? Que esté llena de pósters, a lo mejor de bandas de rock, y sea una de una persona de 50 años. Que tratemos de describir a nuestro personaje mediante la ambientación de esta habitación. Y la segunda era también que hagamos la descripción, pero de otro sitio, a lo mejor de otra habitación, de una tienda, de un bosque, pero que aquí hagamos, que aquí describamos lo que piensa nuestro personaje de ese sitio, lo que siente al estar frente a ese lugar. Eso también es importante, lo que otro sitio ajeno a nuestro personaje nos diga sobre él, porque eso también nos va a ayudar a irlo describiendo. Igual no sé si me di a entender. Y pues bueno, igual también agregar que la idea es ir haciendo ejercicios sobre ambientación, sobre tensión narrativa, sobre primera frase, sobre diálogo, sobre última frase y sobre verosimilitud. Y pues irlos revisando cada clase, serían ejercicios pequeños, ¿no? De media cuartilla. Y pues al final tener el producto terminado de un cuento completo, pero pues ya que el cuento tenga ahora sí que todos estos elementos pues ya muy puliditos, ¿no? El de la ambientación, el de la tensión narrativa, el de la primera frase, y más que nada eso, hacerlos conscientes a la hora de que los estemos corrigiendo nuestros cuentos para que, pues eso, lo dije, que queden muy bien pulidos. Sí, ustedes saben que en el tintero no hay ningún texto malo, los textos malos no existen en estos talleres, solo existen borradores. ¿Qué quiere decir esto? Que ese texto se va a ir trabajando, se va a ir puliendo hasta que logre los objetivos de calidad y de claridad para que cualquier lector sepa perfectamente de qué se trata la historia, porque el escritor está concentrado en que la intención la tiene bien definida y por medio de estos ejercicios solamente son la punta del iceberg, porque lo primero es desarrollar la historia, ¿no? Tú ya nos estás dando la consigna, la pauta, un muy buen reto que es imaginarnos esta habitación previamente con la lectura de este cuento para inspirarnos. Cuando tengamos un bloqueo siempre es súper bueno leer, porque leer nos va a meter a la literatura, ¿no? Entonces no nos preocupemos si de repente la hoja en blanco nos parece así como algo complicado, o sea, se puede ir venciendo en este trabajo en equipo. Y Ale, me encantó este ejercicio que dejas y después pensar un poco más en el personaje, no solo en la habitación, para que interactúe con ese lugar. Entonces ahí, por añadidura, estamos utilizando la atmósfera como una herramienta de técnica narrativa, ¿no? Que nos va a llevar al cuento de principio a fin. Ya después iremos viendo, yo pienso que de manera desglosada, todo lo que nos presentaste hoy, que es todo un mundo, está increíble. ¿O qué te pareció, Blanquita?
No, pues sí, está muy interesante. Así no me asusta, pero sí de repente como que esto me hace ver que pues los que escriben cuentos no tienen pues como un camino, mucha preparación, un camino muy grande, muy recorrido, mucha instrucción, porque no es fácil, creo que no es fácil escribir un cuento que desde que empiezas a leerlo te atrapa y que termina atrapando y quisieras que tuviera continuación o que hubiera otra segunda parte de tal o cual texto, de tal o cual cuento. Entonces se parece muy interesante. Se parece muy interesante. Sí, y aparte la estrategia de Ale está padrísima, que nos presenta teoría, nos presenta ejemplos, los conceptos los vamos a unar a la práctica con el ejercicio final y tú no te preocupes, siempre vamos a ir paso a pasito y como les digo, si no hay texto malo, no hay por qué tener miedo, la retroalimentación en el tintero siempre ha sido respetuosa y con la aspiración a que todos crezcamos, ¿no? Porque a final de cuentas, si a los escritores que se inscriben para pulir sus textos les va bien y se ganan premios y consiguen becas y publican sus libros o los comparten a la familia o los dejan como legado o simplemente es un ejercicio tipo hobby, ya todos estamos ganando porque entonces la premisa de los tinterosos es que escribimos para ser felices, o sea, para compartir y no estaríamos en esto. Ale y yo no seríamos tan amigas si no fuera por la literatura. Fue un lazo que desde que comenzó en los talleres nos hizo las más chismosas amigas y a la vez, pues seguimos este ámbito profesional porque lo queremos compartir. Digo, cuando ahí se ha ganado sus premios, yo siento que me los gané así con ella. O sea, es de ella totalmente el crédito, pero es un trabajo que se ha ido haciendo en conjunto y que da muchísima satisfacción poderlo expandir y ella va a pasar muchos de sus secretos porque pues los cuentos con los que ha ganado sí tienen bastante calidad, si no, no hubiera sido premiada ni publicada. Es una autora súper joven, mega comprometida, que no deja de leer. O sea, yo sigo su Instagram y digo, ¿otro libro? Ya lleva otro, o sea, yo creo que ya de tantos libros que tienes, Ale, vas a poner una librería o biblioteca o qué vas a hacer. No, pues muchas gracias, Nadia. Y sí, pues tienes razón, ¿no? Nos acerca todo esto de la literatura y a mí me emociona mucho, la verdad, dar este curso porque, no sé, creo que son cosas que yo de pronto empecé a hacer como para mí, de exactamente, ¿no? De analizar más o menos qué hacían estos autores. Por ahí hay una frase que dice, no sé si la han escuchado, que es de subirse a hombros de gigantes y que es exactamente ver qué hicieron ya las personas, que por ejemplo estos autores que ya escribieron cuentos tan buenos y pues ver nosotros desde ahí, desde esos textos que nosotros ya tenemos con ellos, verlos como una herramienta para nosotros también poder crecer. Y pues muchas gracias también por el espacio, Nadia, por la oportunidad. No, hombre, pues yo estoy encantadísima con mi equipazo de profesores, de todos aprendo muchísimo y pues yo voy a estar siempre de soporte en las sesiones para que exista esta colaboración y que todos se sientan en mega confianza de seguirnos viendo bien apasionados en esto que amamos hacer, escribir y leer. Y bueno, pues cerramos esta semana de clases muestra con tu transmisión, Ale. Te agradezco muchísimo tu presentación tan bonita, con tanta información que me parece oro puro. La verdad que hayas recopilado todas estas características me parece una tarea titánica. O sea, de verdad felicidades, qué buenísima onda. Y pues arrancamos la siguiente semana. Todos los que quieran inscribirse con Ale, mándenos mensajito. Ahí está el WhatsApp, que ya lo conocen, el 331-8644. Síganos en YouTube, denle like, compartan. Y pues aquí estamos para servirles y para seguir compartiendo la palabra. Muchísimas gracias, la verdad está muy interesante. Espero poder inscribirme, espero poder tomar el taller. Claro que sí, bienvenida.
Y ya sabes, en eso quedamos, lo que te comentaba antes de la transmisión en vivo, tómalo muy en cuenta para echarnos la mano entre todos. Y bueno, a los que nos están viendo, les mando muchos saludos. Ya saben, soy Nadia Arce, aquí está Ale Zaragoza con cuento hispanoamericano, y sigan también a los demás profes. Y nos vemos la siguiente semana ya en las clases formalmente iniciadas. Muchas gracias a las dos. Gracias. Bye, bye. Bye, bonita tarde y bonito fin de semana.